Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro canal Crafty Hearts Club. Hoy traigo para ti un tip súper especial ahora que ha llegado la temporada de frío, por lo menos aquí en Europa, que empezamos a usar mucho más ropa de lana, gorros, suéteres, etcétera. Y muchas veces conseguimos que nuestras piezas que ya habíamos tejido, se estiran o simplemente queremos reforzar la parte de los puños, de un gorro, de unos calcetines. Y bueno, te voy a explicar cómo ponerle un pequeño hilo elástico en la parte interna del tejido que casi queda imperceptible, pero va a ayudarte a que la pieza quede más fija y quede más ajustadita en el punto que tú necesitas que quede ajustada. Para esta ocasión estoy presentándote estos gorros que yo tenía ya tejidos. Uno de ellos no tiene el elástico, el otro le puse el elástico para poderles enseñar cómo queda ya terminado. Y es algo verdaderamente simple. Se trata de este hilo que se utiliza mucho. Yo cuando cosía ropa para mis niños que estaban pequeños, en cantidad de ocasiones utilizaba este hilo para fruncir alguna parte de una manguita aquí, de un cuello, de algo, ¿no? Yo no sé en realidad si este hilo viene en distintos colores. Yo lo tengo en blanco y lo tengo en negro. Y lo que hago cuando lo voy a utilizar para las piezas tejidas a mano es lo siguiente. Ensarto mi aguja con el hilo doble, que aquí ya la tengo ensartada, y comienzo a pasar por la parte interna de la pieza. Tú puedes hacerlo inclusive en dos filas. En este caso solamente lo hice en una fila y fue suficiente, que está muy pegadito del borde del gorro hacia abajo. Entonces, aunque tú lo veas que queda así, un poco más fruncido aquí, cuando el gorro está puesto en la cabeza, queda súper bien. Entonces, para enseñarte cómo lo vas a hacer, comenzamos aquí. Tú empiezas en un punto donde ya te sea para ti referente y vas a introducir, pellizcando si se quiere un poquito. Voy a acercar la cámara para que puedan ver con detalle. Yo pellizco un poquito la hebra de la lana y meto la aguja por aquí. Ya yo hice un nudo, tengo el hilo doble y voy a meter la aguja aquí en el medio de esto para asegurarme de que ese hilo no se me va a ir a ningún otro sitio. Y ahora voy a empezar a buscar unos puntos de referencia que no sean tan lejanos en los que yo puedo ir insertando, cosiendo de alguna manera en el medio de las hebras el hilo de goma, el hilo elástico. Esto es totalmente imperceptible por el lado del derecho y algo sumamente discreto en el lado interno de la pieza, en el lado revés. Entonces esto lo vas a repetir a todo lo largo del contorno de lo que estés tejiendo. Sirve mucho para la parte baja de un jersey, de un suéter. Si tú quieres que la parte elástica del suéter quede ajustadita en la cintura o en la cadera, esto ayuda mucho para darle esa forma. Sirve para los puños, te sirve también a lo mejor para los puños de unos guantes que se te han estirado. Y bueno, tú lo puedes usar, tu creatividad, para lo que tú creas que este tip te puede ayudar. Yo estoy aquí pellizcando poquito a poco. Y luego que ya tú has hecho esto en todo el contorno, vas a probártelo
antes de rematar, como para ver qué tan ajustado está quedando y si necesitas alar más o extender más para que quede el contorno perfecto. Voy a terminarlo para enseñarte cómo rematarlo. Y aquí, si te fijas, ya llegué al final. Me quedan 2 puntitos más. Y aquí estoy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me meto por aquí al comienzo de lo que era este hilo doble para rematar. Tú remátalo de la forma más segura que tú quieras. Ya yo probé la tensión para el contorno de la cabeza, una tensión media. Recordemos que, bueno, dependiendo de la talla de lo que tú estés tejiendo, es útil saber el contorno de cabeza en el caso de un gorro, de una cintura, de unos calcetines, para que no te vaya a quedar muy ajustado o muy flujo. Entonces voy a rematar como remato normalmente cosiendo. Y luego lo que voy a hacer es, con la misma aguja, esconder por las hebras del tejido hacia arriba el hilo de goma, el hilo elástico, para desaparecerlo y que no me vaya a salir un cabito por allí. Siempre cuando escondemos hebras es bueno llevarlas en 2 o 3 direcciones para que sea más difícil en el momento en que ellas se mueven, que se escapen, que salgan los cabitos por allí. Y también es útil pellizcar la hebra de la lana. Entonces ya yo voy terminando aquí y corto aquí y hago exactamente lo mismo con este cabito que quedó. Y el resultado es, como lo ves aquí, algo que va a tener más elasticidad. Obviamente hay una elasticidad del punto que está abajo, pero vas a tener una elasticidad mayor que te ajusta en el contorno de la cabeza, de los puños o de las piernas o de la cintura. Bueno, y este tip lo quería compartir con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Déjenme dicho en los comentarios si lo han comprendido, si les sirve. Y bueno, les agradezco muchísimo que estén por acá. Si no se han suscrito al canal y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban. Y bueno, dejen sus comentarios, sus likes y los espero en una nueva emisión de este canal. Muchísimas gracias por estar aquí.